Siga nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en la alianza con El Tiempo. Hoy nos acompaña el doctor David Esteban Rojas, abogado experto, quien va a solucionar todas las dudas sobre los derechos laborales con respecto a la incapacidad y vacaciones. Doctor Rojas, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Un placer estar aquí, Violeta, un saludo para ti y para toda la audiencia. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube. Y con ayuda del doctor Rojas resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor Rojas, ¿en qué tipo de contrato laboral tiene vacaciones por ley un trabajador? Bueno, hay que decir que las vacaciones se deben reconocer en absolutamente todas las modalidades de contratos laborales, ¿no? Esto es a término fijo, término indefinido, obra o labor, o en el contrato de trabajo también ocasional, accidental o transitorio. Esta figura de las vacaciones es conocida como el régimen de descanso remunerado, ¿no? Que tiene por finalidad pues que el desgaste que hace el trabajador durante su actividad laboral pues no vaya a afectar su salud y pueda descansar para reponer su biología y posteriormente pues poder nuevamente retomar las actividades laborales en condiciones normales. Todo trabajador vinculado a través de un contrato de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, tiene el derecho a recibir vacaciones remuneradas, ¿no? El Código Sustantivo del Trabajo establece que un trabajador pues, que labore por lo menos durante un año tiene derecho a 15 días consecutivos hábiles de vacaciones remuneradas. Este régimen de descanso únicamente es predicable de aquellos contratos laborales, ya que en los contratos de prestación de servicios no se tiene como tal la naturaleza de las vacaciones, ya que estos contratos son de otro tipo, no son contratos laborales, son contratos por lo general de naturaleza civil, de naturaleza comercial o administrativa, ¿no? Y en estos contratos la característica es que el contratista tiene una mayor autonomía, por lo tanto, él puede cuadrar, digámoslo de esa manera, sus tiempos para la prestación de servicio y por lo tanto todo el régimen de descansos, de vacaciones que le son aplicables a los trabajadores que laboran bajo la figura del contrato de trabajo no le son aplicables a los trabajadores bajo prestación de servicios. Doctor Rojas, actualmente una persona con COVID, ¿cuántos días tiene de incapacidad? Bueno, frente al tema actual de la pandemia hay que distinguir dos figuras, ¿no? Que suelen confundirse, pero que son totalmente distintas. Una es la incapacidad temporal y otra es el aislamiento. Ambas figuras vinieron a cambiar con la circular número 4 del 2022, una circular conjunta que expidió el Ministerio del Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. Según esta circular, los días de incapacidad que se le otorgan a una persona pues, por cuenta del COVID-19 es potestad discrecional del médico tratante. Recordemos que a partir de la ley estatutaria de salud, cada médico es autónomo dependiendo las condiciones en las cuales se encuentre la persona de dar los días de incapacidad. Y en temas de COVID-19, pues no es la excepción. Entonces, el médico tratante, en uso de su autonomía, es libre para fijar cuántos días va a brindar a esta persona pues, que se encuentra contagiada por COVID-19. Él tiene que tener en cuenta el diagnóstico clínico del paciente, pero no va a ser necesario que se encuentre con una prueba de diagnóstico. Y todo el régimen de la incapacidad temporal legalmente, se va a darle el trámite de las incapacidades común y corriente. Pero la circular número 4 del 2022 establece también que aquellos trabajadores que presenten síntomas gripales, independientemente del estado de vacunación que tengan, o que también
hayan estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19, debe aislarse por un lapso de 7 días. Y esto es el aislamiento, que es una figura totalmente distinta a la incapacidad. En el aislamiento, el médico va a expedir un certificado médico de aislamiento y debe tener en cuenta la actividad laboral del trabajador. ¿Esto de cara a qué? A que si el trabajador puede realizar trabajo en casa o si se encuentra implementada en la empresa, la figura de teletrabajo, pues lo puede hacer, ¿no? Ya que en el certificado de aislamiento no existe una situación que inhabilita al trabajador temporalmente para el desempeño en condiciones normales de sus funciones, como si sucede en la incapacidad. La finalidad de la incapacidad es que el trabajador pueda dedicar ese tiempo al cuidado de su salud para restablecerse y posteriormente pues poder desempeñar sus actividades laborales y continuar con su vida común y corriente, lo que no sucede con el tema del aislamiento, y ese justamente fue un gran vacío que dejó la normatividad, la circular número 4 del 2022, y por lo tanto es que al día de hoy hablamos de la existencia de estas dos figuras, mientras que en la incapacidad pues se va a llevar a término con todo el tema de legal que lo va a pagar los 2 primeros días el empleador, posteriormente comenzará la EPS. En el tema del aislamiento temporal, no. Entonces, aquí hay que conciliar figuras, por eso la circular expresamente dice que el médico tratante deberá indagar al trabajador por la actividad laboral que desempeña, a fin de poder establecer con el empleador mecanismos para que mientras el trabajador se encuentra aislado, pueda continuar con el desempeño de sus actividades laborales a través de figuras como el trabajo en casa, que dicho sea de paso ya cuenta con regulación especial, o el teletrabajo. Para aclarar, doctor, ¿cuánto tiempo tiene que cumplir una persona en un trabajo para que le den vacaciones? Bueno, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 186 establece que un trabajador que labore durante un año tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Entonces, la primera regla es que para causar este descanso remunerado, la persona tiene que trabajar durante un año, ¿no? Para que me concedan 15 días hábiles. Pero si el trabajador labora por un lapso inferior a un año, no se causa el derecho a disfrutar de ese descanso remunerado. Por lo tanto, en estos eventos en los cuales se labora menos de un año, las vacaciones deben liquidarse y pagarse en dinero de forma proporcional al tiempo laborado. Entonces, si se labora más de un año, tengo descanso remunerado como trabajador, pero si laboro por un lapso inferior a un año, voy a tener derecho a que se liquiden las vacaciones y que se paguen proporcional al tiempo que he laborado. Por otro lado, doctor Rojas, ¿hasta qué día se le paga la incapacidad? ¿Hasta qué día se paga la incapacidad? Bueno, aquí tenemos unas normas, principalmente del sistema de seguridad social, que vienen dadas por el decreto 2943 del 2013. Ese decreto nos establece que el pago de la incapacidad durante los 2 primeros días va a estar a cargo del empleador. A partir del tercer día y hasta el día número 180 de incapacidad, esta va a estar a cargo de la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador. Ahora, si la incapacidad se prolonga por un término mayor, es decir, a partir del día 181, y la EPS, de acuerdo a los criterios médicos, estima que existe un concepto favorable de rehabilitación de la salud de ese trabajador, pues ya le corresponde el pago de esa incapacidad a la administradora de pensiones en la cual se encuentra afiliado el trabajador. Esto es, los fondos privados de pensión o colpensiones, ¿no? Y la administradora de pensiones lo que va a pagar va a ser un subsidio por incapacidad que va a ir hasta los 360 días. Ahora, todos estos días de incapacidad son días calendados, ¿no? Ahora,
Si la incapacidad, ¿sí?, supera el término de 540 días, esto es, los 180 días iniciales que ya había comentado, más los 360 días, el valor de la incapacidad lo va a pagar la EPS, pero no lo va a pagar de sus recursos, lo va a pagar con cargo a los recursos que administra la ADRES, la administradora de los recursos del sistema de la seguridad social en salud. Entonces, la incapacidad, digamos que se va a pagar durante todo el tiempo que dure, que de acuerdo a los criterios médicos se establezca, y siempre que la incapacidad, digamos, esté superando los 180 días, posteriormente los 360 días, y siempre que exista concepto favorable de rehabilitación, el pago va a estar a cargo, si es durante los primeros 180 días, pues a cargo de la EPS, a la cual se encuentra afiliado el trabajador. Si se prolonga por más de 180 días, es decir, a partir del día 181 y hasta un máximo de 360 días, el pago de la incapacidad lo va a asumir el fondo de pensiones o la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliado este trabajador. Y si se prolonga por más de 540 días, pues la incapacidad aún va a seguir generándose el pago de esta prestación económica al trabajador, pero ya va a estar a cargo de la EPS con cargo a los recursos que administra la ADRES. Consideremos ahora, doctor, si una persona sufre un accidente, ¿la empresa tiene que indemnizarlo y pagarle las vacaciones? Bueno, con el tema de los accidentes es importante establecer en primer lugar cuáles fueron las causas que le han dado origen a ese accidente. Todos los accidentes tienen dos causas: causas comunes o causas laborales. Las causas comunes son aquellas que ocurren por fuera de la realización de la actividad laboral, y pues los accidentes con causas o con ocasión en el trabajo son los que ocurren mientras el trabajador se encuentra realizando la actividad laboral propiamente dicha. Entonces, si el accidente se origina por causas comunes, esto es, diferentes a las laborales, el empleador no debe pagar suma alguna al trabajador. Entonces, si la persona sufre un accidente de origen común, el empleador o la empresa no tiene que indemnizar, a menos que, ¿sí?, cuando se va a generar un pago a cargo del empleador, cuando, de acuerdo a los criterios médicos, se genera una incapacidad temporal, que son de las que ya veníamos hablando. En el evento de que se genere una incapacidad temporal, recordemos, el pago de los 2 primeros días de incapacidad van a estar a cargo del empleador. Y entonces, durante los 2 primeros días de la incapacidad, el empleador va a tener que pagar el equivalente a los 2/3 del salario que el trabajador venía devengando al momento de entrar en incapacidad. Esto es el famoso 66.67%, ¿no?, que nos hablan. Recordemos que a partir del tercer día y hasta el día 90 de la incapacidad, esta la va a pagar la EPS nuevamente sobre el 66.67% del salario. Del día 91 al día 180 va a pagar la EPS el valor de la incapacidad sobre el 50% del salario base de liquidación, con lo cual se le hacen los aportes al trabajador al sistema de seguridad social en salud. Y a partir del día 181 y hasta el día 360, el sistema de pensiones va a reconocer el subsidio por incapacidad, del cual ya habíamos hablado, sobre el 50% del salario base de liquidación. Y ahora, si la incapacidad llega a superar los 540 días, los va a pagar la EPS, siempre que haya un concepto médico favorable de rehabilitación de ese trabajador, y los va a pagar con cuenta los recursos de la ADRES. Eso cuando el accidente es de origen común. Entonces, si se genera una incapacidad, los 2 primeros días siempre van a estar a cargo del empleador sobre el 66.67% del salario que el trabajador venía negando al momento en el cual entra en incapacidad. Pero ahora, ¿cuál es el otro escenario que se presenta? Si ese accidente se origina
por causa o con ocasión del trabajo que viene desempeñando la persona. En este caso, la administradora de riesgos laborales va a pagar la incapacidad, va a pagar aquello que técnicamente se denomina un subsidio por incapacidad. Y este subsidio por incapacidad va a equivaler al 100% del salario del trabajador. Y la ARL lo va a reconocer desde el día siguiente a la ocurrencia del accidente. Lo que quiere decir que el primer día de incapacidad que ocurra con causa o con ocasión del trabajo, lo debe asumir el empleador. Ahora, ¿qué pasa? Puede que el accidente de trabajo o la enfermedad laboral que origine la incapacidad, ¿sí?, haya ocurrido por una causa imputable al empleador. Y aquí ya entramos a todo lo que tiene que ver con el régimen de la culpa patronal. En este evento, si el accidente, ¿sí?, o la enfermedad ocurre por una causa que esa es atribuible a la persona del empleador, él está obligada a reparar todos los perjuicios que se le hubieran causado al trabajador, conforme a lo establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si hay lugar a culpa patronal, el empleador debe pagar los perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales. Cuando hablamos de perjuicios materiales, estamos haciendo referencia al daño emergente, para que se reconozcan los gastos en los que incurrió el trabajador por cuenta de ese accidente, ¿sí?, y el lucro cesante, esto es los réditos, rentas, ingresos que el trabajador deja de percibir como cuenta de este accidente. Y ahora, los daños inmateriales es todo lo que tiene que ver con esa afectación a la moral, a la salud mental, a la estabilidad emocional del trabajador por cuenta de este accidente. A ello se le denomina una reparación plena de perjuicios, ¿sí?, que es cuando el empleador, si el accidente ocurre por causas imputables a él, debe asumir una reparación plena por un principio básico del derecho, que es que aquella persona que genere un daño está obligado a repararlo. Entonces, si en un juicio laboral, en un proceso que se tramita ante los jueces laborales, se llega a demostrar que el accidente ocurrió por una causa imputable al empleador, este está obligado a la reparación plena de perjuicios, que no es excluyente con las otras formas de reparación tarifada que está a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, para recapitular un poquito esta pregunta, que tiene varias aristas y que es bastante interesante, durante los días de incapacidad, ya sean por origen común o de origen laboral, ¿sí?, las vacaciones deben reconocerse. No es permitido por la ley en ningún momento autoriza a que se computen los días de incapacidad posteriormente como días de vacaciones, porque es que el origen de ambos es totalmente diferente. Las incapacidades es un tiempo en el cual el trabajador no está descansando. El trabajador está recuperando su estado de salud, ¿sí?, para que ésta se restablezca al estado inicial, como estaba antes de que ocurriera el accidente o la enfermedad. Entonces es muy importante tener claro que cuando una persona se encuentra en incapacidad no está de vacaciones, es un tiempo que, de acuerdo a la ley médica, a la lex artis, el profesional de la salud, en su leal saber y entender, determina que la persona necesita para el restablecimiento de su salud. Y ello no se debe nunca entrar a computar con el régimen de los descansos. Las vacaciones son totalmente distintas. Entonces, cuando una persona se encuentra en incapacidad, debe reconocérsele las vacaciones, ¿sí? Y el periodo de incapacidad debe computarse. Es como si la persona hubiera continuado laborando, por así decirlo, porque es que la persona no se ausenta del trabajo para irse a descansar, sino que se ausenta del trabajo para restablecer su salud. Entonces, los días que dure la persona en incapacidad deben computarse para las vacaciones, ¿no? El periodo mientras el cual está durando una incapacidad no acarrea la suspensión del contrato de trabajo. ¿Ello qué quiere decir? Que las obligaciones en cabeza del empleador continúan idénticas, como si no hubiera ocurrido nada, ¿no?
De pronto, cuando hay una incapacidad, cuando hay una suspensión del contrato laboral, ahí sí podría hablarse de que se interrumpen las vacaciones, pero no, aquí no. Las vacaciones siguen contándose, siguen computándose para efectos de las vacaciones, ¿no? Como tiempos, digamos, por así decirlo, que se hubieran laborado, porque el trabajador se aparta no para descansar, él se aparta para restablecer su salud. Entonces, hay un mito por ahí muy fuerte, y es que los días que hubo incapacidad me los van a descontar de vacaciones. No, y eso es una práctica un tanto recurrente, pero que no es acorde con la ley. Muy bien, doctor. Nos hacen una pregunta por Facebook, Pilar Benavides Casas. ¿Después de cuánto tiempo es válido poner una demanda laboral? Bueno, de acuerdo con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en conjunto con el artículo 151 del Código Procesal, todos los derechos sociales van a prescribir en 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe alguna controversia que se origine en torno al contrato laboral, ¿sí? O algunos pagos que de pronto no me han hecho, cualquier tipo de controversia. Esta controversia, digamos, yo puedo ejercitar la jurisdicción laboral dentro de un término de 3 años. Si pasan más de 3 años y yo no he reclamado judicialmente el derecho que me asista, pues ya se pierde la oportunidad porque opera un fenómeno que es la prescripción. Entonces, siempre el término que una persona tiene para exigir ante los jueces laborales sus derechos va a ser de 3 años, siempre. Si es por fuera de los 3 años, ya habrá operado el fenómeno de la prescripción y por lo tanto, pues ya no va a ser posible exigir judicialmente ese derecho que le asista el trabajador. Muy bien, doctor. Le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy trata sobre los derechos laborales con respecto a la incapacidad y vacaciones. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Doctor, continuando con el tema, si una persona tiene una enfermedad muy grave y el jefe no le permite y el jefe no le quiere dar días de incapacidad, ¿es legal que le quite las vacaciones? Bueno, aquí hay que aclarar que la duración de las incapacidades, el término, el aspecto temporal de las incapacidades, el número de días que se concede al trabajador para la recuperación de su estado de salud, ¿sí? Quien lo determina es el profesional de la salud, de acuerdo a su autonomía y al estado de salud del paciente. Nunca los días de la incapacidad dependen de la voluntad del empleador. Por lo tanto, este no tiene la capacidad de, entre comillas, darle más días al trabajador de incapacidad, porque estos términos son discrecionales únicamente para el médico tratante. Durante los días de incapacidad, recordemos, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta transmisión, ¿sí? Las obligaciones en cabeza del empleador continúan intactas, y por lo tanto el reconocimiento del derecho a las vacaciones también continúa intacto. No es legal que un empleador descuente los días de vacaciones y los compute para efectos del descanso. No, porque recordemos, las vacaciones se originan en la actividad laboral que desarrolla el trabajador, ¿sí? Desarrollada durante un año, que le permite tener el derecho a 15 días hábiles de descanso remunerado. Pero, ¿qué sucede cuando la persona entra en incapacidad? La persona no se aparta del trabajo para irse a descansar, ¿sí? Se aparta del trabajo para tomar un reposo de acuerdo a criterios médicos que le permita restablecer su estado de salud, que le permita una recuperación. Por lo tanto, aquella práctica que tienda a descontar los días de incapacidad para efectos de las vacaciones no es legal. No es legal que un empleador descuente estos días, sí, que descuente de las vacaciones los días que un trabajador haya durado en incapacidad. Recordemos, el trabajador no estuvo descansando, él se encuentra apartado temporalmente de la actividad laboral para el cuidado de su salud.
¿sí? Y para el restablecimiento de su salud, bien sea por un accidente o por una enfermedad. Y el Ministerio del Trabajo, en diferentes pronunciamientos, en diferentes circulares también, ya ha puntualizado que el derecho a las vacaciones no puede nunca afectarse por la duración de la incapacidad, ya sea de origen laboral o de origen común. Y por lo tanto, las vacaciones se siguen causando y se deben seguir pagando de acuerdo a lo establecido por las leyes laborales. Muy bien, doctor. Nos pregunta Fabio Díaz, ¿hasta cuántos días de vacaciones se puede liquidar en un despido sin justa causa? ¿Hay algún tope? Bueno, eso tiene un poco más que ver con el tema de las acumulaciones. Cuando hay un despido sin justa causa, las vacaciones, pues, si no han sido disfrutadas por el trabajador, eh, deben liquidarse en dinero, ¿no? Es la excepción a la regla de que el trabajador debe irse a descansar. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que si hay vacaciones que no se han disfrutado por parte del trabajador, deben liquidarse, pero también surge la inquietud de qué puede pasar si se acumulan las vacaciones, ¿no? Entonces, la ley únicamente permite acumular un número definido de vacaciones, no un número indefinido. Las vacaciones, ¿sí? Cuando el trabajador las acumula, pues él decide disfrutarlas posteriormente. Entonces, las vacaciones se pueden acumular hasta por periodos de 2 años. Entonces, si existen de pronto algunos periodos pendientes de vacaciones por disfrutar al momento en el cual se produce un despido sin justa causa, debe liquidársele y pagársele al trabajador. Doctor, ¿cuánto le pagan a una persona si tiene una incapacidad permanente? Bueno, el tema de la incapacidad permanente es distinta de la incapacidad temporal, ¿no? La incapacidad permanente ya estamos en la órbita de los riesgos laborales. La incapacidad permanente técnicamente se llama incapacidad permanente parcial. Esta se presenta cuando el trabajador, ya sea por una enfermedad o por un accidente de origen laboral, sufre una disminución en su capacidad para trabajar. Ahí hay lugar al derecho a la incapacidad permanente. Esta disminución es parcial, pero es definitiva. Es decir, que le va a afectar a la persona para desarrollar sus actividades laborales en condiciones normales. Entonces, siempre va a haber lugar al derecho a la incapacidad permanente parcial siempre que la persona haya sido calificada por un accidente o por una enfermedad de origen laboral en menos del 50%, pero más del 5%, ¿sí? Cuando la persona se califica en un porcentaje igual o superior al 5%, pero inferior al 50%, se causa el derecho a la incapacidad permanente parcial. Entonces, en caso que la persona sea declarada por incapacidad permanente parcial, la administradora de riesgos laborales va a reconocer al trabajador una indemnización que se hace en un pago único y que va a ser proporcional al daño sufrido. Va a ser directamente proporcional al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya obtenido el trabajador. Entonces, en términos económicos, el pago de esta incapacidad, de este subsidio, ¿no? De esta indemnización por incapacidad permanente parcial va a oscilar entre 2 salarios con los cuales el trabajador haya cotizado a riesgos laborales y máximo 24 salarios, ¿sí? Con los cuales el trabajador haya cotizado, ¿sí? Dependiendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya obtenido. Entonces, si la pérdida de capacidad laboral oscila en el 5%, que recordemos que es el límite mínimo, pues el trabajador va a tener derecho al pago de 2 salarios. Y así sucesivamente, de manera proporcional, hasta que si la persona obtiene una calificación, un porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral en un porcentaje menor al 50%, entonces esto es al 49%, pues allí sí se va a causar
el monto máximo del valor de esa indemnización por incapacidad permanente parcial, que equivale a 24 salarios. Entonces, siempre que una persona sea declarada con sea calificada, mejor dicho, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 49%, se le va a hacer un pago único, una indemnización por incapacidad permanente que va a oscilar entre los 2 salarios y los 24 salarios. Son salarios con los cuales el trabajador haya aportado al sistema de riesgos laborales, no salarios mínimos. Va a oscilar entre 2 y 24, dependiendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya obtenido esta persona. Doctor, nos pregunta Freddy Inestrosa. Doctor David, cordial saludo. ¿Cómo se puede adjuntar la culpa patronal en caso de accidente laboral? Bueno, habrá que identificar los móviles en los cuales hayan dado lugar al accidente, ¿sí? Si el accidente fue provocado por alguna máquina que el trabajador tenía que manipular, si de pronto fue provocado por alguna falta de señalización en el puesto de trabajo. Entonces, hay que observar bien los móviles para establecer qué obligaciones tenía el empleador. Recordemos que a partir del año 2012, con la ley 1562, todos los trabajadores tienen la obligación de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la displicencia o la negligencia del empleador en la implementación y en el seguimiento de los planes de acción y de prevención de accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues da lugar a culpa patronal. Aquí lo importante es determinar unos móviles que permitan establecer razonadamente que el empleador tenía una obligación, ¿sí? Y que la incumplió. Entonces, por ejemplo, en el tema de la utilización de máquinas, el empleador tiene el deber de hacerle mantenimiento a estas máquinas, de hacerle un mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el fabricante y en centros autorizados por el fabricante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona se accidenta utilizando una máquina y el empleador no tenía al día los mantenimientos, ¿sí? Pues ahí hay lugar a que se decrete una culpa patronal porque el empleador fue totalmente negligente y no realizó el mantenimiento. Entonces, en cada caso es un universo que hay que observar detenidamente para saber cuáles fueron los móviles que llevaron a ese accidente o a esa enfermedad, cuáles eran las obligaciones del empleador, pero algo que sí es genérico a todos los tipos de accidente que puedan originar una culpa patronal es que debe existir una obligación que estuviera a cargo del empleador y que haya sido incumplida por este. ¿Listo? Una obligación de origen legal o una obligación que esté especificada por los planes de acción y de prevención que se establecen en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si un trabajador pretende demandar la culpa patronal, pues él debe entrar a demostrar ante un juez del trabajo que el empleador tenía una obligación y que éste la incumplió para demostrar el nexo causal entre la negligencia del empleador y finalmente el resultado desafortunado que se obtuvo con el accidente o con la enfermedad. Doctor, volviendo un poco al tema, ¿cómo se puede denunciar a un jefe que hace trabajar los dominicales y festivos sin remuneración? Bueno, si se habla de denuncias, estas denuncias pues pueden tramitarse ante el Ministerio del Trabajo. Ellos tienen ahorita mecanismos que fueron, digamos, desarrollados durante la pandemia que permiten que se establezcan estas denuncias de forma virtual, ¿sí? También de forma presencial en cualquier punto de atención, en las territoriales del Ministerio del Trabajo, en cualquier ciudad capital de los departamentos de nuestro país o en los municipios donde exista oficina territorial del Ministerio del Trabajo. Ahí se puede denunciar. Pero ojo, si el trabajador lo que quiere, bueno, y el Ministerio del Trabajo, ¿qué va a hacer? Pues va a establecer, va a entrar a cumplir todas sus funciones
de policía administrativa del trabajo y si hay lugar a una sanción, pues dará apertura a una investigación en contra del empleador y lo sancionará. Pero si el trabajador lo que pretende es que se le reconozca el valor de esos días que ha laborado en domingos o en festivos, pues en primer lugar hay que determinar que estos días deben estar reconocidos por el empleador. ¿Mm? Y segundo, si lo que quiere es el pago, debe, primero que todo, pues, si es del caso, ¿no? Si es posible agotar una conciliación. La conciliación no es obligatoria. Si el trabajador la quiere ejercitar, lo puede hacer. Pero en todo caso, si él lo que quiere es el pago de estos dominicales y festivos que ha laborado y no le han reconocido, debe ejercitar debe demandar al empleador ante la jurisdicción ordinaria laboral, porque el Ministerio del Trabajo, si bien allí se puede presentar una denuncia, pero el Ministerio del Trabajo no cuenta con facultades para reconocer derechos, para establecer si a la parte, al trabajador, le asiste o no el derecho al pago de sus dominicales y festivos, ya que estas facultades únicamente las puede ejercer el juez laboral. El juez laboral es el único facultado para dirimir un conflicto y darle la razón o no dársela al trabajador, no el Ministerio del Trabajo. Ante el Ministerio del Trabajo se pueden elevar algunas querellas para aperturar una investigación en contra del empleador y que haya lugar a sanciones por lo general de tipo pecuniario, ¿eh? O también se puede, ante el Ministerio del Trabajo, intentar la conciliación si el trabajador a bien lo tiene. Hay que tener en cuenta algo, y es que si el trabajador desea exigir judicialmente el pago de alguna acreencia laboral, no requiere ejercitar la conciliación. La conciliación es por mera liberalidad del trabajador, ¿sí? En todo caso, él podrá acudir directamente ante los jueces laborales para exigir el pago de estos dominicales o festivos que no le quieren pagar. Doctor, nos pregunta Hilda Estela Macías Medina, si la incapacidad permanente parcial es de origen común, ¿hay alguna indemnización? No, las incapacidades permanentes parciales siempre van a ser de origen laboral, ¿sí? Ya que quien las va a reconocer va a ser el sistema de riesgos laborales, ¿sí? En las incapacidades de origen común, digamos que siempre van a ser temporales, aunque pues pueden prolongarse en el tiempo, pero no existe dentro de la normatividad del sistema de seguridad social lo que fuera la figura de una incapacidad permanente, parcial en el sistema de salud. No, el derecho se causa y se le otorga el valor de la indemnización siempre y cuando haya sido originada una calificación por pérdida de capacidad laboral por causas originadas en la ejecución del contrato de trabajo, es decir, en la ejecución de las labores. Nunca por causas comunes se va a causar el derecho a una incapacidad permanente parcial. Doctor Rojas, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Doctor, ¿es mito o verdad que si una persona acumuló vacaciones por años y no se las quieren dar, puede denunciar? Si una persona acumuló vacaciones por años. Sí, señor. Bueno, mito o verdad. Bueno, antes de pasar a definir si es mito o verdad, hay que establecer pues, que la ley no permite acumular vacaciones indefinidas. Las vacaciones se pueden acumular hasta por periodos de 2 años, pero ojo, se cree también que los periodos, ¿sí? Digamos que son estrictos los que se pueden acumular, es decir, que puedo acumular 15 días por un lado, 15 días por el otro. Y eso es falso. Eso sí sería un mito. El Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajador, ¿sí?, debe disfrutar anualmente de por lo menos 6 días hábiles de vacaciones. Esos 6 días no son acumulables. Los días restantes de vacaciones, es decir, los 9 restantes, estos sí los puede acumular hasta por periodos de 2 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada periodo de vacaciones causado, el trabajador obligatoriamente debe tomar 6 días de descanso y puede acumular los 9 restantes. Y recordemos que se pueden acumular
hasta 2 periodos de vacaciones, ¿sí? Esto es 2 periodos de 9 días para un total de 18 días en total. Para aquellos trabajadores que son de los denominados de dirección, confianza, manejo, también trabajadores técnicos especializados o trabajadores extranjeros, estos van a poder acumular vacaciones hasta por 4 años, ¿sí? Hasta por 4 periodos, pero recordemos que siempre es obligatorio que se tomen 6 días de descanso. Y naturalmente que si el empleador no reconoce el derecho a las vacaciones, pues el trabajador las puede exigir judicialmente. Entonces, eso sí es una verdad. Si no le quieren reconocer las vacaciones, las puede exigir judicialmente, bien sea ante un proceso laboral o si hay lugar a un perjuicio irremediable y el proceso laboral, digamos que se torna en dilatorio para el reconocimiento de esas vacaciones, si existe, por ejemplo, una afectación a la salud de la persona por cuenta de que no ha descansado, las vacaciones incluso podrían llegar a exigirse en un escenario de tutela, ¿sí? Pero la tutela es excepcional, solamente si se está causando un perjuicio irremediable y el medio de defensa ante el juez laboral, digamos que se torna dilatorio para evitar la causación de un perjuicio mayor. Muy bien, doctor. ¿Es mito o verdad que pueden sacar a una persona de su trabajo mientras esté incapacitado? Ese es un mito. No. Los trabajadores que se encuentran con una incapacidad, ¿sí? Se encuentran en una situación de debilidad manifiesta por alguna afectación en su salud, en su salud. Y todas las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta son objeto de protección especial y tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada, lo que se conoce como el fuero de salud. Para que el trabajador se pueda beneficiar de este fuero de salud, pues es necesario que el empleador esté enterado, ¿no?, de la situación de salud del trabajador. Si el empleador nada sabe frente a la situación de salud del trabajador, pues el despido, digamos que sí operaría, porque el empleador tiene que tener conocimiento. Entonces, el trabajador que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta porque está incapacitado, él solamente va a poder ser despedido con autorización del inspector laboral. Y en este caso, el inspector lo que va a hacer es convalidar una causal objetiva, es decir, que el despido se esté llevando a cabo no por una causa que tenga que ver con la salud del trabajador, sino por cualquier otro motivo, que eso es una causal objetiva. Entonces, si el empleador no solicita este permiso, pues entenderá que este despido es discriminatorio, ¿no? Porque atenta contra el derecho a la estabilidad en el trabajo del trabajador, ¿no? Entonces, y las consecuencias de despedir a un trabajador cobijado por un fuero de salud, pues son graves para el empleador. En primer lugar, pues es que el despido que haya hecho es ineficaz, ¿sí? Es como si no hubiera existido. Y se le va a condenar a ese empleador a que reintegre al trabajador al mismo cargo que venía desempeñando. Se le va a condenar al pago, por supuesto, de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que haya dejado de recibir el trabajador entre el despido y el reintegro, y habrá lugar también al pago de los 180 días de salario como indemnización que establece la Ley 361 de 1997, ¿sí? Sin perjuicio también de las demás indemnizaciones que haya lugar de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso sí es un mito, porque una persona que está con una incapacidad es una persona sujeta de especial protección por parte de la ley y por lo tanto va a tener derecho a una estabilidad laboral reforzada, y para podérsela despedir, pues se solicita la autorización del inspector del trabajo, so pena de que el trabajador sea condenado a lo que acabamos de mencionar. Doctor, ¿es mito o verdad que una persona incapacitada tiene derecho a prima? Eso es verdad. Recordemos que mientras dura la incapacidad, el contrato de trabajo no está suspendido. Por lo tanto, las obligaciones que se encuentran en cabeza del empleador siguen siendo las mismas. Entonces, no solamente debe reconocer las vacaciones, como hemos mencionado en la tarde del día de hoy, sino que también debe reconocer las cesantías, primas y demás prestaciones sociales que tenga derecho el trabajador, porque
repitámoslo una vez más para desmitificar esto. El trabajador se encuentra en reposo, ¿sí?, para el restablecimiento de su salud. Mientras el trabajador está en una incapacidad, él no está descansando. Él está fortaleciendo su salud, está restableciéndola para una recuperación de su estado físico o de su estado emocional. Entonces, las obligaciones se mantienen intactas, por lo tanto, se sigue causando el derecho a recibir primas, entre otras prestaciones sociales. Bueno, doctor, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Bueno, lástima, siempre estos espacios virtuales a veces uno quisiera poder profundizar un poco más, son un poco cortos, pero creo que hemos hecho un buen ejercicio. Ha sido un placer haber estado aquí compartiendo con la audiencia, con Violeta también, y un agradecimiento al tiempo y al consultorio jurídico de la Universidad Libre por esta invitación. Muchas gracias por su importante asesoría al día de hoy y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.